El hechizado. Ese es el apodo con el que pasó a la historia el último rey de la Casa de Austria en España, no por sus grandes victorias, sino por un cuerpo que se marchitaba y la creencia popular de que el diablo estaba en su contra. Su deteriorada vida fue objeto de rumores sobre maldiciones y embrujos, pero su extrema debilidad estuvo más influenciada por los siglos de endogamia de su linaje que por supuestos hechizos. Carlos II fue el último monarca de la dinastía de los Habsburgo en España, y también el último descendiente directo de una línea de matrimonios entre parientes. Desentrañaremos su vida a continuación, pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para que YouTube me permita seguir creando contenido totalmente gratuito. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a otra historia. La clave para entender la tragedia de Carlos II está en su propio origen, y ese origen comienza con una necesidad desesperada. Mariana de Austria, nacida el 22 de diciembre de 1634, estaba destinada originalmente a casarse con su primo, el príncipe Baltasar Carlos, heredero al trono. Sin embargo, la repentina muerte de este en 1646 dejó a su padre, el rey Felipe IV, ya viudo de su primera esposa, Isabel de Borbón, sin un heredero varón vivo, en una situación desesperada. Para asegurar la sucesión y mantener la hegemonía familiar, el propio rey ocupó el lugar de su hijo fallecido como pretendiente. El matrimonio se celebró en Navalcarnero, en Madrid, el 7 de octubre de 1649. En ese momento, la diferencia de edad era de casi 30 años. Felipe IV había nacido en 1605, así que contaba con 44 años para la fecha, y ella, su sobrina carnal, era una joven que apenas había cumplido los 14 años. Mariana de Austria pasó de la infancia al rol de reina consorte sin haber podido experimentar la adolescencia. Las crónicas sugieren que si bien la unión cumplió su función política, obviamente no fue un matrimonio feliz ni romántico. Felipe IV, conocido por sus aventuras extraconyugales, no encontró en su joven esposa una gran atracción. Por su parte, Mariana, con su juventud, se encontró sumida en la rigidez de la corte española y casada con un hombre que no le proporcionaba ni afinidad de gustos ni de intereses, dada la enorme brecha generacional. Algunos cronistas incluso describieron su estado de ánimo en palacio como de tristeza y apatía. No era para menos. No obstante la falta de amor, la principal misión del matrimonio se cumplió con gran esfuerzo y drama. La pareja tuvo 5 hijos, de los cuales solo 2 lograron superar la infancia. La infanta Margarita Teresa, futura emperatriz, y cuya estampa preside el cuadro de las Meninas de Velázquez, además del futuro Carlos II, el crucial para esta historia. El deseo de descendencia inmediata por parte de Felipe IV llevó a que la consumación del matrimonio se produjera pronto, dando lugar al primer nacimiento en 1651. Carlos II, desde su nacimiento en 1661, enfrentó un delicado estado de salud, fruto de la unión de su padre y la sobrina de este. Fue el menor y único hijo varón, que quedó vivo de 12 hermanos legítimos del rey. Pero su problema no era solo esa unión. Desde el siglo XVI, las alianzas matrimoniales entre familiares fueron una estrategia de consolidación del poder. La endogamia redujo la diversidad genética y con ello llegaron numerosos problemas. El culmen de estos problemas se alcanzó con el nacimiento del pequeño Carlos. Sus padres, como ya hemos dicho, eran tío y sobrina entre sí. Sus abuelos paternos, primos segundos, y sus abuelos maternos, primos terceros, todos de la dinastía Austria. Recientes estudios científicos han examinado el árbol genealógico de hasta 6.000 miembros de 20 generaciones de los Habsburgo. Carlos II tenía un coeficiente de consanguinidad del 0,25, es decir, que el 25% de sus genes estaban repetidos al haber recibido la misma copia de su madre que de su padre. De Carlos II destacaba la herencia familiar del famoso prognatismo de los Habsburgo. Tenía una mandíbula inferior tan prominente que incluso se dice que le costaba masticar correctamente, un rasgo reflejo de generaciones de matrimonios entre parientes. Además del prognatismo, padeció otros problemas de salud que hicieron de él un rey cuyo trono era extremadamente frágil.
Desde muy pequeño empezó con complicaciones de desarrollo. No comenzó a hablar hasta los 4 años y no pudo casi tenerse en pie y caminar solo hasta los 8. Sufrió episodios de ataques epilépticos y trastornos físicos que los médicos de la época no lograban explicar. El 17 de septiembre de 1665 muere Felipe IV. Se dice que a causa de las dolencias reumáticas, hepáticas, renales y venéreas que sufrió durante años. Carlos II accede al trono, con tan solo 4 años. Su madre, Mariana de Austria, sería la encargada de ejercer la regencia durante los 10 años siguientes. Mientras tanto, a falta de un diagnóstico firme para la enfermedad del rey, se atribuyó su estado a causas sobrenaturales, hechizos, maldiciones o embrujos. La Inquisición, todavía poderosa en España, fue la encargada de investigar estas cuestiones. Incluso el sastre de cámara fue investigado por esconder pedazos de plomo en los bajos de la ropa del rey, pero esta era una técnica de sastrería utilizada para aplomar la ropa, que cualquier sastre conocía bien, pero por tratarse de Carlos II, se interpretó como un gesto relacionado con las artes oscuras. Se dice que la Inquisición llegó a realizar varios exorcismos y rituales a Carlos II para liberarlo. Médicos, astrólogos y curanderos, todos intentaron salvar al rey a través de remedios que hoy calificaríamos de supersticiosos. Incluso su madre, la reina Mariana, llegó a creer en la existencia de maleficios. Estaba convencida de que había personas en la corte que deseaban la desgracia de su hijo, como ocurrió con Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV. Un brillante y popular militar que parecía la contraposición perfecta al enfermo rey, y que fue virrey de Sicilia, virrey de Cataluña y primer ministro. Mariana y Juan José se enfrentaron en una feroz lucha por el poder y el control de la monarquía durante la minoría de edad y la juventud de Carlos II. Al final, prevaleció Mariana de Austria, quedando al mando de la regencia hasta el año 1675. Historiadores afirman que Carlos II se convirtió en un rey incapaz de tomar decisiones propias, lo que favoreció la lucha de facciones en la corte. Sin embargo, parte de la historiografía del siglo XXI reivindica sus capacidades, llegando a afirmar que no era ni tan hechizado ni tan decadente. Pero lo que sí es sobradamente conocido es el mayor problema al que se enfrentó y que selló el destino de la Casa de Austria: su esterilidad. Y es que la falta de un descendiente directo implicaba el fin de la dinastía. Contrajo 2 matrimonios, primero con María Luisa de Orleans, de la que estuvo muy enamorado, pero que falleció en 1689, y luego con Mariana de Neoburgo. El resultado fue en ambos casos infructuoso, a pesar de los numerosos tratamientos y rituales. Las potencias europeas pusieron el foco sobre el asunto del trono español. Los primeros movimientos los realizaron Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ambas familias estaban emparentadas con el rey y comenzaron a maniobrar para colocar a sus propios candidatos en el trono. El rey hechizado abandonó este mundo el 1 de noviembre de 1700, con tan solo 38 años. Ni exorcistas ni médicos lograron prolongar su vida, ni que concibiera un heredero. En un último acto de voluntad, firmó en su testamento la designación de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como sucesor. Aún así, con su muerte estalló, cruenta, la guerra de sucesión por el trono español.